Prometió a su madre que nunca mezclaría su vida con la miseria, pero el peso de la pobreza lo hizo caer. Y fue entonces cuando hizo una promesa aún mayor. Una promesa que cambiaría no solo su destino, sino el de muchos otros. Desde muy joven, aquel muchacho observaba a su madre caminar con una mezcla de dignidad y cansancio. No era un cansancio común, era el tipo de cansancio que solo conocen quienes han luchado toda la vida sin tener tiempo para lamentarse. Su espalda vencida no reflejaba los años, sino los sacrificios que ella nunca mencionaba. Había algo en su forma de moverse, lento pero firme, que parecía decir, no importa cuánto duela, sigo aquí. Sus manos, llenas de grietas profundas, parecían un libro abierto. Cada línea era un recuerdo de jornadas interminables bajo el sol, de madrugadas frías donde la única calefacción era su propia voluntad. Cuando ella tomaba una taza de agua caliente para aliviar sus dedos entumecidos, al muchacho le dolía el alma. Y aún así, cuando ella hablaba, su voz tenía esa mezcla extraña de suavidad y fortaleza, como un susurro capaz de sostener una casa entera. Había noches en las que él la veía entrar al pequeño cuarto donde descansaba. Ella nunca se quejaba, simplemente se sentaba, suspiraba y cerraba los ojos como quien entrega el corazón a la noche. Y él, desde la puerta entreabierta, la miraba con un respeto que casi dolía. En silencio repetía dentro del pecho la frase que se había vuelto un juramento. Madre, yo te sacaré de esto. Te lo prometo. No era solo un pensamiento, era una semilla que se plantó en su espíritu desde niño. Una promesa que le apretaba el pecho cada vez que la veía caminar con esa dignidad rota, cada vez que escuchaba su respiración pesada después de un día sin descanso. Esa promesa era más que un deseo, era el motor que lo empujaba a trabajar sin excusas, incluso cuando su cuerpo pedía un descanso que nunca se concedía. Durante años hizo todo lo posible para construir un futuro distinto. Había mañanas en las que él se levantaba antes de que amaneciera y salía mientras las estrellas aún estaban colgadas en el cielo. El frío le mordía las manos, pero él no se detenía. Buscaba trabajos temporales, cargaba sacos, limpiaba patios, aprendía oficios al vuelo. Y cada moneda que caía en su bolsillo la guardaba como si fuera oro. No para él, sino para ella. Quería ser otro. Quería romper ese ciclo de miseria que su madre había cargado como una cruz durante demasiado tiempo. Cada vez que la veía forzarse a sonreír, él reforzaba el voto que había hecho en silencio. Soñaba con el día en que ella pudiera descansar de verdad, sin preocupaciones, sin dolor, sin esa sombra de necesidad que la seguía como un fantasma. Pero la vida, con sus giros impredecibles, le arrebató aquello que había logrado construir. Como si el destino hubiera estado esperando el momento exacto para ponerlo a prueba, todo lo que había levantado con tanto esfuerzo comenzó a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, hasta dejarlo frente a un abismo que nunca imaginó. Un día, sin aviso, lo despidieron. No hubo explicaciones largas, ni tiempo para preparar el corazón. Solo un anuncio frío, una firma obligada y la sensación amarga de que algo dentro de él se quebraba. La empresa cerró, y con ella se cerraron también sus oportunidades. El eco de la puerta al salir se sintió como un portazo del destino. Intentó reincorporarse a lo que fuera. Caminó calles enteras bajo el sol, preguntando en talleres, pequeñas obras, almacenes, pero los rostros que lo atendían siempre terminaban torciendo la boca con la misma respuesta: ahorita no estamos contratando. Forzó sonrisas, dejó currículums, aceptó trabajos informales que pagaban lo justo para comer, y a veces, ni eso.
El dinero se le escapaba de las manos como agua entre los dedos. Y mientras él corría intentando atraparlo, las deudas crecían con la paciencia cruel de quienes saben que no podrás cumplirles pronto. Pero no eran solo deudas de dinero. Eran deudas de honor. Esas que se sienten como un peso invisible sobre la espalda. Ese tipo de deuda que no aparece en papeles, pero te quita el sueño. De repente, notó que el aire se hacía pesado, que los días se volvían grises. Por primera vez en su vida sintió que la promesa que había hecho empezaba a desmoronarse, como un muro viejo que se cae ladrillo por ladrillo. Había noches en las que se quedaba sentado en el borde de su cama, mirando el techo oscuro como si allí estuviera escrita alguna respuesta. La habitación silenciosa se sentía enorme, vacía, casi intimidante. Su corazón latía rápido, demasiado rápido, como si quisiera escapar del pecho. La ansiedad le apretaba la garganta, y cada latido parecía repetir la misma pregunta golpeándole el alma. ¿Y ahora cómo le respondo a mi madre? Ella seguía confiando en él, seguía mirándolo con esa esperanza silenciosa que no presiona, pero que pesa. Y aunque él nunca le mostró su agonía, sabía que ella intuía algo. Las madres siempre intuyen. Pero incluso en medio de todo eso, él se negaba a rendirse. Tenía días de fe, días de empuje, días donde se prometía a sí mismo que volvería a levantarse aunque tuviera que empezar desde el polvo. Y fue en uno de esos días donde creyó haber encontrado una salida. Se asoció con una persona en quien había depositado confianza, alguien que parecía tener visión, contactos, ideas. Trabajaron juntos durante semanas. Soñaron despiertos, planearon con entusiasmo, invirtieron lo poco que él tenía. Por un momento, todo parecía alinearse. Aquella luz que tanto necesitaba comenzó a asomarse entre las nubes. Pero entonces llegó el golpe que no esperaba. Una mañana, cuando fue a revisar las cuentas, descubrió algo que le heló la sangre. Los fondos habían desaparecido. Todo lo que habían reunido. Todo lo que él había invertido con el corazón roto y el alma esperanzada. Aquel socio, ese en quien había confiado, había vaciado cada peso, y desaparecido sin dejar rastro. Ni una nota, ni una explicación, ni una llamada. Nada. Lo dejó en la ruina. Con las manos vacías. Con el alma hecha pedazos. Ese día el mundo se le vino encima. Sintió como si la vida le hubiera arrebatado no solo el dinero, sino la última oportunidad de honrar la promesa que llevaba años protegiendo. Quedó sentado frente a la mesa vacía, mirando el espacio donde antes había planes, borradores, cuentas. Ahora solo había silencio, y un hueco en el pecho que parecía no tener fondo. Y después de eso, comenzó a ver algo que duele incluso más que la traición, el abandono de quienes se llamaban amigos. Los saludos se volvieron excusas. Las excusas se volvieron evasivas. Y las evasivas, en silencios que se tragaban cualquier esperanza. Él quedaba cada vez más solo. Solo con la sombra de sus fracasos. Solo con la sensación de que el mundo le había cerrado la puerta en la cara. Solo con el eco de aquella promesa que no quería romper, pero que ya no sabía cómo cumplir. Una soledad que no se siente en el cuerpo, sino en el alma. La más difícil de sobrellevar. Una noche, una de esas que parecen más largas que la vida misma, salió al pequeño patio de su casa. La oscuridad era tan espesa que parecía tener peso, como si el mundo entero hubiera decidido guardar silencio para escuchar su dolor. La tierra fría bajo sus pies lo estremeció de inmediato, un frío que subió por sus piernas como un recordatorio brutal de la realidad,
estaba en el punto más bajo de su vida. El viento soplaba suave, pero cada ráfaga parecía llevarse un pedazo de sus fuerzas. Dio unos pasos, apenas 2 o 3, como quien intenta avanzar en un sueño que se convierte en pesadilla. Y entonces, sin poder sostenerse por más tiempo, cayó de rodillas. No fue un acto de derrota, fue el cuerpo rindiéndose cuando el alma ya no podía sostenerlo sola. Acarició con las manos la tierra húmeda. La sintió áspera, fría, viva. Su respiración era entrecortada, cada inhalación dolía, cada exhalación parecía arrancarle un nudo del pecho. Las lágrimas empezaron a caer, tibias, silenciosas, como si hubieran estado esperando demasiado tiempo para salir. Con la voz quebrada, apenas un hilo de sonido, murmuró entre lágrimas: «Señor, yo te fallé». Su voz se deshacía igual que él. «Iré diciendo la verdad, intenté vencer esta pobreza con mis propias fuerzas, y caí». Le temblaron los labios antes de continuar. «Pero si me restauras, si me das una oportunidad más, te prometo que cada bendición que pongas en mis manos la usaré para levantar a otros». Las palabras resonaron en el aire como un secreto confesado al cielo. No gritó. No pidió riquezas. No exigió respuestas. Solo entregó su corazón partido, sin adornos, sin defensas. Fue una oración que flotó en el aire como una semilla lanzada a la tierra más árida, esa tierra que parece incapaz de dar vida, pero que a veces guarda milagros escondidos bajo su superficie. La noche siguió en silencio, como si estuviera escuchando. No pasó nada espectacular en ese instante. No hubo luces, no hubo voces, no hubo señales. Pero dentro de él ocurrió algo que no puede verse con los ojos, un descanso profundo, inesperado, casi sagrado. Por primera vez en mucho tiempo pudo dormir. No porque todo estuviera bien, sino porque había entregado su lucha a alguien más grande. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier milagro visible. Los días siguientes fueron extraños. No cambiaron las circunstancias, pero algo en él había cambiado. Caminaba con menos miedo, con una calma que él mismo no podía explicar. Era como si su corazón hubiera dejado de correr para empezar a esperar. Y entonces ocurrió. Unos días después, cuando parecía que todo estaba en pausa, apareció un hermano lejano. Alguien que no veía desde hace años, casi un desconocido, pero que llegó con un gesto inesperado. No llegó anunciando soluciones ni trayendo fortuna. Llegó con empatía, con un oído atento y algo que valía mucho más que el dinero, un inicio. «Escuché que estás pasando momentos difíciles», le dijo sin rodeos. Su voz tenía esa sinceridad que no necesita adornos. «No tengo mucho, pero tengo un pequeño terreno abandonado. Si quieres, úsalo. No te doy una respuesta, te doy una oportunidad». Esas palabras, tan sencillas, cayeron como una lluvia suave sobre un terreno resquebrajado. Aquel terreno seco, olvidado, lleno de maleza y piedras, se convirtió en su refugio. Para otros sería apenas un pedazo de tierra sin vida, pero para él era la prueba de que Dios había escuchado aquella oración en la noche más oscura. Con herramientas viejas y manos cansadas, empezó a prepararlo. El sol quemaba sin misericordia. La tierra era tan dura que parecía hierro. Cada golpe de herramienta sacudía sus brazos, cada palada levantaba más polvo que esperanza. Sus manos se llenaban de ampollas que ardían al contacto con el aire. Pero él no se detenía. Y cada mañana, antes de empezar, se quedaba unos segundos mirando el horizonte, respirando hondo, y repetía en silencio: «Esto es por mi madre.
Y por la promesa que hice aquella noche. Era su mantra. Su fuerza. Su recordatorio diario de que la restauración siempre comienza desde el suelo. Sembró. Cuidó. Regó. Esperó. Pero no fue una espera sencilla. Cada amanecer lo encontraba de pie antes de que cantaran los gallos, mirando ese terreno seco que muchos consideraban inútil. Él veía otra cosa, veía una promesa enterrada. El viento soplaba como si quisiera burlarse de él, levantando polvo y golpeándole el rostro. A veces, mientras regaba aquellas semillas invisibles, sentía que regaba su propia fe, intentando convencerla de que algún día despertaría. Había días en los que la tierra parecía muerta, sin responder, sin dar señales. Días tan silenciosos que él podía escuchar cómo sus dudas le susurraban. ¿Y si esto tampoco funciona? ¿Y si otra vez lo pierdes todo? Pero aún así seguía. Con las manos temblorosas, con los brazos cansados, con el corazón herido, pero seguía. Hasta que un día, sin aviso, como suelen llegar las respuestas divinas, algo cambió. La mañana estaba más fresca de lo normal. El aire olía diferente, como si la tierra hubiera despertado de un largo sueño. Caminó hacia el terreno, arrastrando los pies, pensando que encontraría lo mismo de siempre. Pero entonces lo vio. Un pequeño brote. Una hoja diminuta, frágil, temblando con la brisa. Se arrodilló frente a ella como quien presencia un milagro. La tocó con la punta de los dedos, con miedo de romperla. Era tan pequeña, pero al mismo tiempo tan poderosa. Porque no era solo una hoja, era una respuesta. Era Dios diciendo, no he terminado contigo. Los días siguientes comenzaron a aparecer más brotes, como si la tierra hubiese recordado que también sabía dar vida. La primera cosecha llegó tímida, modesta, pero suficiente para devolverle la esperanza. La vendió con manos temblorosas, como si entregara un pedazo de su propia alma. Luego vino una segunda, más generosa. Y una tercera, tan abundante que tuvo que pedir ayuda para cargar los sacos. La abundancia empezó a multiplicarse de maneras que él no podía explicar. A veces las plantas crecían más rápido de lo esperado, otras, los compradores llegaban sin que él los buscara. Era como si el cielo hubiese abierto una grieta justo encima de su parcela. Pasaron los meses, y casi sin darse cuenta, no solo había pagado cada deuda, sino que su vida tenía un brillo nuevo. Un sentido. Entonces hizo algo que sorprendió a todos, comenzó a ayudar. Visitaba familias hundidas en la desesperanza, mirando en sus ojos la misma oscuridad que un día lo abrazó a él. Les llevaba alimento cuando no había nada en sus mesas. Les enseñaba a sembrar, a preparar la tierra, a creer en lo que no se ve. Muchas veces, mientras mostraba cómo plantar, recordaba aquella noche en que cayó de rodillas en su patio, quebrado, derrotado, y entregó todo en una oración. Por eso, cada vez que alguien le preguntaba cómo había salido adelante, él respondía con una calma que estremecía. Dios me devolvió lo que creí roto. Y ahora yo les entrego lo que Él me dio. Porque a veces, y él lo sabía muy bien, lo que creemos destruido no es un final, sino el inicio de algo profundo. Es la semilla que Dios entierra en el suelo más árido para demostrar que incluso allí puede nacer la vida. La promesa hecha en lo más bajo, en medio del dolor, tiene un eco que sube hasta el cielo, y baja convertido en luz. Y esa luz, cuando toca un corazón dispuesto, no solo restaura. Hace de lo quebrado un fundamento capaz de levantar muchas vidas más.